Señores, vamos a continuar con La Belleza es Mía. Vuelvo a repetir, disfrutaron de ese consejito que llega gracias a Harumi Beauty Center todos los días a sus hogares a través de este programa para que puedan estar al día en la belleza. Y obviamente recuerden que si nos cuidamos a nivel de salud, esta se va a reflejar en dicha belleza. Y como le había comentado antes de irnos a las recomendaciones, ahora vamos a hablar de la ira en manos de Raquel Páez. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días y buenas noches para todos los televidentes que en este nuevo horario yo sé que vamos a subir de rating. No, eso es indiscutible porque a esta hora todo el mundo está en su casa. Claro, y por default se ve más el programa a esta hora. Ya nadie puede decir, pero mía, la quitó Fix, ay, no la puedo ver porque estoy trabajando. No, ya por ahí dijeron el quitasueños, el quitachucuchuco, porque obviamente si tú estás muy pendiente del programa, entonces... No, tú motiva mejor para que el chucuchuco se vea más bueno. No, para que se acurruquen ahí después del chucuchuco. Puede ser, así es. Lo importante es que estamos aquí hoy para tratar un tema muy interesante, el cual nos preocupa bastante y como siempre estamos en este programa orientando a toda la población que pueda adquirir información, donde pueda controlar lo que hoy en día me está preocupando, que es la ira. Uy, yo soy muy iracunda, tengo que confesarlo, sí. Yo prendo fácil, mi amor. Es verdad, sí. Como le dicen en la jerga, mecha corta. Totalmente corta, muy corta. Bueno, pero solamente mecha corta para aprender a nivel de reacción. Ok, pero lo importante es que tú utilizas eso porque tú produces y te gustan las cosas bien hechas. Sí, y tienes tus límites, porque eso no te ha permitido a ti a caer en otras cosas que te puedan ir en detrimento ni de tu trabajo, ni de tu familia, ni de tus hijos, ni de tus compañeros. Entonces ahí es que nosotros vamos a incidir en el día de hoy, cómo nosotros podemos identificar que somos personas iracundas al grado de no controlar esas emociones, que realmente es lo que no nos permite a nosotros pues proceder y dar un segundo paso. Entonces vamos a identificar cuáles son esos detonantes que nos hacen a nosotros llegar a esa ira incontrolable. Oye, hay un expresidente por ahí que se caracterizaba por eso. Oh, sí. Porque, mi amor, inmediatamente decían dos o tres cositas, él de una vez reaccionaba. Explotaba, tenía siempre respuesta. ¿Qué tanto nos puede afectar ser una persona airosa? Bueno, en todo lo que hacemos nos quita productividad, permite que lo que podamos desarrollar en ese momento se caiga y nos quite esa seguridad que es la que debe pues siempre primar en lo que hacemos. Y tanto en la familia se puede reflejar en nuestros hijos. En usted se enferma físicamente, te da estrés, te da angustia, te da ansiedad. Todo esto puede provocar y desatar un sinnúmero de enfermedades que puede somatizar incluso físicamente, lo cual debemos identificar e incluso a tiempo manejar para poder erradicar y evitar que esto pase a segundo. Podemos ver cómo esta forma de ser, tener esta ira a un grado que no podemos controlar, donde los brutos se están mirando ante la sociedad, que el hombre mata a la mujer, que cuando te encuentro con otra, esa posesión, entonces llega la ira y lo que hace es que quita del medio muchas cosas que pueden ser productivas. Te comento que precisamente en el día de ayer estábamos aquí con dos invitadas, una pastora. Hace varios días, yo creo ya. Señores, esto es viernes, fue el jueves. Claro. Ellas vinieron el jueves, por eso mismo, el día de ayer. Es decir, si hoy es viernes, fue el día de ayer. Entonces, estaba la pastora y la doctora Magda, y estaban hablando precisamente acerca de cómo las emociones pueden ser, es decir, cómo se somatizan y pueden hacernos mucho daño, y tú lo acabas de decir ahora, también cómo estos daños se pueden manifestar físicamente en nuestro cuerpo con enfermedades. Oye, precisamente eso. En la piel, en la vista, en los nervios, dolores de cabeza, todo lo que tenga que ver con nuestro sistema nervioso va a somatizarse ante esas ramificaciones nerviosas que obviamente son las que controlan todo nuestro sistema. Si nosotros no tenemos ese control, esa forma de yo saber decir paro, entonces todas esas emociones van a segregar todas estas
bioquímica, todo lo que tenga que ver químicamente con nuestro cerebro se irrita. Entonces se somatiza en la piel, vuelvo y reitero, mía, en el asma, la falta de respiración, la taquicardia, son tantas cosas que se ramifican en esto que nosotros debemos evitar. No, pero entonces yo pensaba que yo era una persona súper iracunda, porque como yo hago muchas rabietas por cosas que pasan en mi día a día, entonces yo decía, no, yo soy muy iracunda, pues no, señores, porque como no se manifiestan en tantas enfermedades que tú acabas de mencionar, entonces yo creo que puedo controlarlas. Entonces díganos. Porque no es que no nos dé, escúchame, mira, no es que no nos dé ira, porque todos tenemos esa parte, sí. Es saberla controlar, saber que si yo no puedo manejarla, controlarla, tener ese stop en ese momento indicado, entonces busco ayuda, porque ya sé que se sale de mis manos y tengo que entonces buscar ayuda, donde nosotros como psicólogos, nosotros los que acompañamos, ¿verdad?, en esta situación de la conducta, te vamos a dar herramientas para que tú puedas empezar a utilizar y esos cambios hormonales que también se notan en ese momento, porque puede ser también la edad, el estrés, estos cambios que nos dan a nosotras las mujeres, tú sabes, todo esto, y a los hombres también, que las testosteronas altas, que la falta de sexo. Exactamente, todo esto puede manifestarse y llegar al aire. Entonces, cuando usted no crea que tenga ese control, empiece a buscar ayuda. Yo conozco una persona que cuando ya no tiene sexo, mi amor, se pone iracunda. ¿Oh, sí? Eso, sí. Eso es parte. Oye, fuerte. Eso es parte. Oye, se pone histérica. Lo que pasa es que hay esas hormonas que tú sabes que se regulan con esta actividad tan que nos da tanto placer, pues quita la serotonina, la dopamina, la endorfina, todo esto es lo que se produce y cuando no está, entonces caigo en la ira, caigo en la depresión, el aburrimiento, ¿qué es lo que me pasa? Y todo empieza desde ahí. Señores, una aclaración de que, o mejor una aclaratoria, dije airosa al principio del programa, es iracunda, que a mí se me cruzan los cables y más cuando no he comido. Cuando no he comido, mejor yo no genero ya. Y muy trabajosa. 5 de la tarde, señores, mía, se esperando almorzar. Entonces ya a esta hora, cuando tú no comes, obviamente ya tú no sabes ni lo que dices. Vamos entonces a retomar el tema. Espérate, vamos a mantener el paréntesis. Una preguntita. Tú no venías hoy con Marcos Yaroy para acá. Sí, Marcos Yaroy está haciendo parte de una campaña muy importante donde estamos dando informaciones a la población, donde se pueda ver una participación enfática a la iglesia, lo que es la Biblia, a ver si recuperamos los valores que hoy no se están perdiendo. Entonces estamos viendo cómo lo traemos a un programa, o sea que hoy no pudo, estaba con un congreso, pero está fascinado en venir contigo, compartir con tu público y también... Son tantas las preguntas que quiero hacerle, enfócame. Sí. Enfócame. Son tantas las preguntas que quiero hacerle a Marcos Yaroy. Okay. No te preocupes que yo sé que él te la va a responder, porque todo se debate entre la vida y las elecciones que... Y la esposa no puede venir también, me encantaría tenerla aquí ambos. Sería genial, voy a hacerte la diligencia. Ok, cerramos el paréntesis y continuamos. ¿Cómo identifico yo que soy una persona iracunda? Cuando todo lo que me rodea me está perjudicando directamente. Y siento que todo me molesta, todo me lastima, si me miraste mal estás en contra mía, porque hiciste eso, me quieres hacer daño, todo lo que me rodea estoy viendo que está en mi contra y no puedo manejarlo. Cuando hablo, lo que hablo es cosas negativas, las cosas que me van en detrimento, no aporto, o sea, todo lo que te está pasando que tú no puedas controlar, empiezas a tener indicios de una persona iracunda y también todo lo que está en tu casa. Ojo, todo empieza desde ahí, con tus hijos, tu esposo, tu mamá, con quien tú vivas. Si no tienes esa relación, armonía, exactamente, porque entonces se está desatando algo que puede llegar a la ira incontrolable, lo cual es lo que hay que evitar. Y entonces, después que identificamos si somos iracundos o no, si hay alguna persona iracunda a nuestro alrededor o cercana, ¿cómo se puede controlar esta? ¿Cómo se puede tratar? Claro, nosotros tenemos un plan de terapia tanto para la familia como individual, cuando usted identifica que tiene este tipo de conducta, para que usted pueda ser progresiva, ya sea grupal, sea individual, y terapias que te ayuden a identificar qué es lo que detona en ti esta ira, o sea, qué es lo que te saca de este control emocional que debes de tener en tu vida. Y para eso vamos a ayudarlo dentro de las terapias que utilizamos en consulta. Y esas terapias solamente son
a base de conversaciones con los especialistas o hay algún tipo de medicamento que se utiliza para que una persona pueda controlar esa ira? Sí, todo va a depender si viene ya patológico, o sea, de familia, porque puede ser genes que se heredan, con razón, cosas que se segregan, o sea, puede ser patológico y ahí debe de ser medicado. Ahora bien, si es una persona que el ambiente lo ha adquirido, que cosas que han empezado a quitarle, ¿verdad?, esa paz en su entorno, entonces sí podemos nosotros con terapias grupales, ejercicios mentales y obviamente con ese historial clínico donde nosotros podemos identificar qué es lo que realmente detona esta ira. Es decir, que la ira se puede heredar. Ay, madre. Claro, es decir, no pudimos heredar de usted cosas espectaculares. No, tuvo que ser mejor las varices, la ira. ¿Qué más se puede heredar en ese sentido? Dime. Bueno, mi amor, yo te voy a decir, todo lo que vaya en detrimento de tu paz mental, intelectual, hay que sacarlo, no importa que se herede. Lo importante es que tú lo reconozcas y hacerle un paro en el camino. Cuando uno vive toda su adolescencia, toda su infancia, con personas iracundas como mi madre, también aparte de heredarse esa conducta, se puede copiar. Claro, claro que sí. Fíjate cuando tú estás con un niño, que ese niño está criado, no sé, donde hay gritos, pleitos, que no se habla, que no se sabe dialogar, que no se ponen metas, o sea, que todo es con pelear, no se sabe hablar desde el amor. Ese niño va a adoptar y entonces va a entender que esa es la forma en que las personas se comunican y esto lo va a repetir. Es una conducta repetitiva, lo cual va a ir en detrimento de este niño. ¿Sabes que yo envidio esas familias donde se promueve la armonía, el amor, el cariño? Lo digo porque lamentablemente, tengo que confesarlo, yo no me crié en un hogar así. Como tú lo acabas de mencionar, prácticamente tú describiste el hábitat donde Niña Cepeda y sus hermanas se criaron. Peleas, discusiones, palabras obscenas, insultos, gritos. Señores, mucha agresividad. Y tengo que darle entonces gracias a Dios, muchas gracias papá Dios, porque, oye, te estoy hablando desde la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, es decir, yo con 18 años a mí me daban unas galletas y unas peras para que lo sepa, mi amor. Entonces hay algo que nosotros tenemos que poner en práctica y es el respeto. El niño merece respeto. Por eso es que hoy en día CONANI está haciendo un trabajo encomiable con esas familias donde se encuentran niños que son abusados. Porque el abuso no es solamente desde la calle, ni sexual, ni social, no. El abuso también es desde la casa donde usted está avasallando los derechos de ese niño, donde tiene que tener un ambiente para que pueda ser criado como una persona de bien, una persona que adopte conductas que sean productivas y que eso desata nervios, le enferma. No sé, precisamente afecta muchísimo a un niño. O sea, si yo no sé cómo yo llegaba al colegio, porque oye, a mí a veces me agarraban, me daban unas pelas en las mañanas, a las 6 de la mañana, mi amor. Pero mira, yo creo que entonces yo creo que tú pasaste un proceso, ¿verdad que sí? Para tú poder entonces identificar eso y sanarlo. ¿Cómo fue para ti sanar esa parte? Totalmente autólogo, mi amor. Ahí no hubieron ni psiquiatras, ni psicólogos, ni absolutamente nada. Es decir, yo tuve que bandeármela yo solita, mi amor. Y sí, para que sepas, es decir, que allá mía, yo viví por un infierno, porque a mí me daban 5 pelas al día a veces. Sí, porque yo sé que yo sé y admito que era tremenda, pero el hecho de no implica que, el hecho de que todos los niños son tremendos, tú no tienes que agarrarlo y maltratarlo, ni estallarlo contra la pared. Es que eso es lo menos que me hacían a veces. No. Sí, para que no, hay sepas. cosas que me ponen, eso me pone nervioso. No, es que es verdad, así era, es decir, oye, yo no sé cómo yo no estoy traumada psicológicamente. Yo te admiro porque mira qué pasa, a lo mejor sí tú pasaste, aunque no te acuerdes No. un proceso. Bueno, a mí nunca me llevaron a ningún programa. No psicólogo, sino pasaste un proceso en el cual fuiste víctima en muchas ocasiones, lo cual tú pensabas que era lo correcto y que era normal, porque a causa de la situación en tu ahí casa. está, claro. Bueno, pues entonces viste que donde caí. No, es que cuando tú vives en una familia donde te maltratan todos los días, tú piensas que eso es normal. Exacto, entonces tú Pero pasaste no es ese lo proceso normal. que a lo mejor te hizo hacer reincidente, pero al mismo tiempo pudiste salir y darte cuenta que eso no era lo correcto. O sea, ahí por eso apliqué tú la estás aquí. resiliencia.
La resiliencia, exactamente, adaptar esa conducta y normalizar y seguir adelante, o sea, no quedarte ahí en el dolor. Hubieron muchas cosas que sí me afectaron, es decir, sí, por ejemplo, cuando yo tenía 17, 18, mis estudios se vieron totalmente parados, porque obviamente yo tenía como una carga y no sé, y eran tantas cosas que yo no sabía ni cómo evolucionar en la vida. Ya luego sí después, como dices tú, yo como que me autoanalicé, pero eso fue algo ya dentro de mí, no fue con ayuda creaste mecanismos de defensas, los cuales te permitieron a ti enfrentar el problema y detectar lo que es lo peor, porque a veces creemos que son conductas normales y que están bien. Lo importante en ti fue que tú lo detectaste y hiciste un paro. Entonces ahí evolucionaste, creciste y viste cuándo las cosas están bien y cuándo están mal. Lo peor es que no todo el mundo tiene esa capacidad. Sí, pero fue ya un proceso en el cual después de adulta, porque exacto, yo a detectarlo y a tratar de buscar una solución. Bueno, una de las soluciones porque tuve que irme de mi casa como por 1 año y medio, porque de lo contrario, mi amor, ya tú sabes. Sí. Entonces fueron muchas situaciones que me pusieron a mí en jaque mate y que obviamente quizás esa forma mía tan iracunda de ser a veces se debe a eso mismo. Pero tuviste que pagar un precio muy alto, obviamente que no debiste, tal vez si hubiese tenido ese apoyo, ese respeto ante o sea, tu familia, que te respetaran, qué sé yo, y que vieran que era una niña, y que entiendan que era... Bueno, en esa época un niño. Bueno, pero... Aunque me veía niña y me sentía como tal. Mira, la idea es que era una niña, una menorcita. Exacto, y que entendieran que había que, esa parte, esa niñez, esa inocencia, procurar que prevalezca y cuidarla, porque eso era lo primordial en tu vida, o sea, lo otro de tus preferencias ya es tuyo, personal, que ellos debieron respetar. Sí, pero tú sabes que las madres se hacen las chivas locas cuando son media brutas, como la mía, porque una mujer inteligente, una mujer inteligente pone en una balanza lo que tiene, ok, es mi hija, es mi hijo, entonces nació con una condición, pero como mi mamá no estudiaba, no analizaba las situaciones. No es condición mía, no me le llame condición a eso. Eso es una condición, mi amor, no, sí, porque por eso se nace. Una elección. No, te equivocaste, no es una elección. Espérate, Pregúntale a ella, se fue una elección que ella decidió ser. hay situaciones, como hablamos ahorita, que son genéticas, pero hay otras que no. Pero nacemos, espérate. Con esto se nace cuando tú lo sientes. Es decir, cuando tú te sientes mujer o te sientes atraído o atraída por una persona de tu mismo sexo, tú naces con eso. Cuando te enamoras de una persona de tu mismo sexo. Ahora, cuando tú lo haces por conveniencia, por beneficio, porque te dio la gana de probar, ya son otras situaciones que son válidas también. Yo tengo una situación con un paciente, no voy a reservar obviamente, que la familia se criaron conmigo, o sea, la mamá, la tía, y me la llevan porque como nos criamos en la iglesia, saben que uno en la iglesia, tú sabes que eso antes no era inaceptable, que la Biblia dice una cosa, se interpreta de la manera en la que en fin, pero quisieron llevármelo para manipular y que yo avasallara al niño para que el niño cambie esa conducta que ya viene prevaleciendo en su vida, o sea, un niño de 14 años. Oye, sí, y que ya lamentablemente usted debe entender la que tiene que ir a terapia, como empecé a hacerlo, son ustedes, porque es algo de él y hay que respetar esa parte. Ahora, si usted empieza con esa, que buscate una novia, que qué es lo que te pasa, entonces ese niño va a caer en ese tema de suicidio que ya me lo presentó varias veces y ahí es lo preocupante. Te comento que ahí sí me llevaron donde un psicólogo, cuando yo tenía como 10 o 12 años. Para manipular esa. Sí, pero a ver si yo soy maquiavélica, que yo le dije al psicólogo todo lo que él quería escuchar en ese momento. ¿Entiendes? ¿Qué edad tenías, mía? Como 10 o 12 años. Okay. Entonces yo dije, ven acá, esta misma me va a manipular. Todo lo que él quiere escuchar se lo voy a hacer saber y hacerme morir feliz y contento. Terminó la terapia, no tuve que volver nunca más donde ese señor y sin embargo yo sabía muy bien a mis adentros lo que yo quería y lo que yo era, desde que tengo uso de conocimiento. ¿Y qué tú crees que hizo ese joven de 14 años conmigo también? Cuéntame qué hizo. Tratar de hacer eso mismo, de decirme lo que él sabía que su tía y su mamá querían que yo escuchara. Pero yo,
obviamente ya uno tiene un poquito Más de conocimiento, actualizado. claro, yo me sumergí en el mundo del niño, porque a mí lo que me interesa es la salud mental de ese niño, donde ya me había estado hablando del suicidio varias veces. Dios. Las pruebas que habíamos arrojado con él también disparaban eso. Entonces, la aceptación de la familia era lo que estaba en juego. A mí lo que es que después que estos jóvenes deciden quitarse la vida por la situación en la cual viven, entonces después los padres están Vienen con los lamentando el amor. eyes. Entonces, no hermana, no hermano, usted tiene que identificar lo que tiene y apoyarlo y encaminarlo, porque no solamente el suicidio, también las drogas, la prostitución y un montón de situaciones que van a hacer que esa vida quede tronchada porque a usted le da su gana. Claro. Porque esto es una condición con la cual cualquiera puede vivir y ser exitoso en la vida. Claro. Y hacer Y son una vida personas de digna, amor, hacer una familia respetuosas, productivas, personas que pueden tener diferentes tipos de aportes a la sociedad. Claro. Y usted por querer venir a obligar a hacer lo que a usted le gusta, porque es una persona No, independiente. y lo que quiere, los parámetros que quieren implementar la sociedad, entonces no hermano, porque eso es ahora. Y antes, cuando todo el mundo se comía a todo el mundo, y en la época de Alejandro Magno, que siempre lo menciono, y nadie decía nada porque eso era normal, ahí sí. Y ahora porque le da la gana a unos cuantos círculos sociales, entonces hay que ser estado porque a usted le da la gana. Pues no. Y ya eso es en países tercermundistas, porque en los países desarrollados, mi amor, esto es aceptado y uno puede hacer valer sus derechos. Claro. Una preguntita que nos desviamos un poquito del tema. Sí, claro. Una persona con esta condición de ser gay puede desarrollar la ira más fácilmente que una persona que no tenga esta presión social. De hecho, el paciente precisamente se presentó un evento de ira donde él rompió su celular, un iPhone que le habían regalado, por encontrarse acorralado por su mamá, por el mismo ambiente de la casa, por la situación de que ya él está presentando conducta gay, o sea, es abierto y él lo dice, o sea, un poquito que la mamá no lo escuche, pero... Sí, pero no hay una cosa, señor, más agradable que uno sentirse uno mismo, que uno pueda expresarse, que uno no tenga que estar escondiéndose, ni limitándose, ni actuando frente a los demás, solamente por quedar bien con la sociedad y con la familia. Y es infeliz si no te para otro, tienes que vivir tu vida. Como yo le dije, cuando tu mamá decidió concebirte con tu papá y chequea que tu mamá no está con tu papá, ella no le dijo a tu abuela. Eso fue una decisión que ella tomó. Entonces tú tienes que entender también que esa decisión a su tiempo, cuando ya tú tengas una edad más capaz de poder enfrentar algunos temas con altura y respeto ante tus padres, sigue lo que a ti te gusta, controla, claro está, todo tu ambiente en cuanto a lo que no te afecte, o sea, y que tus padres te puedan respetar, pero esa no es la forma de la ira, estar estrellando, hablando mal, no, vamos a acudir a la conversación. Cuando tú no tengas algo que decir que no sea ofensivo, mejor quédate callado, retírate y haz otras cosas productivas. Involucra tu mente en cosas que te puedan dar más disfrute, que no sea el discutir con tu mamá. Señores, definitivamente hay que buscar la forma. Y todos los padres se dan cuenta cuando una persona es iracunda y cuando una persona es gay. Así que hay que buscar la forma de encaminar. ¿Sí? Porque le da la gana, mi amor. A ti, pero eso lo hacen también para ellos autoprotegerse. Porque la sociedad. Si es de clase alta, hay la sociedad. ¿Tú nunca has visto un escándalo aquí en la alta sociedad de personas homosexuales? No quiere decir que no haya. No, sino porque ellos mismos lo ocultan, tienen que casarse obligatoriamente, porque si no lo desheredan. Pero lo son. Exactamente. Entonces, sí, pero son infelices. Entonces, claro. También tenemos, mi amor, que en esta alta sociedad todo lo quieren tapar con un dedo, cuando en realidad todo el mundo se da cuenta de todo lo que pasa. Última pregunta, ¿quiénes son las personas más afectadas cuando existe un individuo iracundo dentro de la familia o de cualquier círculo, ya sea laboral? Número uno, la misma persona que no sabe controlar esa ira. Es ella misma que va destruyendo su interior, es ella misma que va quitando esa productividad mental que puedes utilizar, toda esa energía que estás utilizando en ira, tú la puedes utilizar en otra cosa. Entonces inmediatamente tu cerebro empieza a segregar todo este tipo de situaciones
entonces ya tú no tienes el control, puede afectar a los demás, o sea, en ese momento puedes quitar de tu vida muchas cosas que se puedan dar por el factor ira no controlado. Así que, señores, vamos a tratar de identificar siempre esto a tiempo, buscar ayuda de profesionales como la licenciada Raquel Páez, porque todo en la vida, tiempo tiene solución. Cuando ya usted lo deja evolucionar, la cosa es mucho más complicada y eso es lo que hay que evitar. Contactos, redes y demás. Claro que sí, 809-722-0337 y a través de Facebook me puedes localizar. Raquel Páez, Páez Taveras, 2 veces Páez, estamos a tu orden. Gracias. Bueno, señores, nos vamos a unas recomendaciones. Esta que está aquí se va a meter a comer un pedazo de pizza, porque si sigo grabando sin comer nada que sea calórico, me va a dar un 5 con una cosa rara y voy a caer en el piso. Así que, tengo que ver qué. Nos vamos a las recomendaciones y cuando retornemos nos van a ver comiendo el último bocado de pizza. No se nos van a decir qué fuerte es este.